Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siendo con cada uno de ustedes en esta ocasión en que nuevamente tengo la oportunidad, tengo el privilegio de acercar esta palabra, esta serie de reflexiones que espero sean de bendición y de edificación para todos nosotros. En esta ocasión deseo compartir el tema llamados para ministrar. Y tengo algunos versículos para leer en el libro de Éxodo. Allí en el capítulo 35. Éxodo 35, voy a leer algunos versículos para hacer énfasis en algunas cosas importantes de cómo se dio desde un principio cuando Dios ya constituyó al pueblo de Israel y debía organizarse este pueblo. Dios les legisló leyes, estatutos, mandatos y normas sobre las cuales ellos tenían que regirse. Y dentro de eso estaba la organización del culto, de la celebración, de la adoración, de la alabanza al Señor. Y dicen estos versículos de esta manera. Estoy en Éxodo 35, el versículo 10 para iniciar, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. ¿Qué había mandado Dios? Hacía falta el lugar de adoración, en este caso el tabernáculo. Pues leo algunas de las cosas que era indispensable que se erigieran o se construyeran para que ese santuario, ese lugar de adoración quedara listo y el culto a Dios se celebrara. Dentro de las cosas que tenían que construir estaba, por supuesto, el tabernáculo. Versículo 11, que era una especie como de tienda. Estaba el arca y sus varas, el propiciatorio, versículo 12, la mesa y sus varas, el pan de la proposición, el versículo 13. Estaba también en la lista de las cosas que debían hacerse, el versículo 14, el candelero del alumbrado. En el 15, el altar del incienso y, por supuesto, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. En el versículo 16 aparece el altar del holocausto, también muy indispensable allí. Versículo 17, las cortinas del atrio. Luego viene enseguida las estacas del tabernáculo y casi por último, versículo 19, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, la cual
debían portar los sacerdotes. Esto a grandes rasgos dentro de las cosas que debían hacerse. Sí, la necesidad ahí estaba, Dios requería todo esto, pero dice el versículo 20, y salió, ahí llama la atención, aparte de los que recién estaban siendo llamados, notemos, a mí me llama mucho la atención la participación de toda la congregación. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Versículo 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrendas a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Veamos allí la participación unánime, espontánea, cómo se dejó motivar por el Espíritu de Dios toda la congregación en ese tiempo. Pero dice el versículo 30 todavía al versículo 1 del capítulo 36 ya. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. Eso también llama la atención de manera admirable. Es Dios el que da la sabiduría, es Dios el que da el conocimiento, es el Señor el que da la inteligencia. De nosotros mismos no podríamos hacer absolutamente nada en relación con las cosas o los asuntos o la obra de Dios. Esto es un hecho. Si Dios no nos capacitara, dice, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Ahí está. Hace mucha falta elementos hoy en día en varias congregaciones cristianas. Sí. Y ahí están, potencialmente ahí están. Se diría, bueno, ocupando un lugar en la congregación. Sí, pero hay quienes no se han involucrado después de cierto tiempo, después de haber hecho profesión de fe, por supuesto con la experiencia de la conversión, por la fe también habiendo experimentado el nuevo nacimiento, sí, y habiendo hecho de alguna manera votos de servicio, de consagración a Dios. Ahí están todavía inactivos varios elementos que pudieran ser utilizados de manera muy especial en las manos de Dios. Así está. Dice, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, o sea, para inventar, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Ahí está la gran variedad, de acuerdo a la necesidad que se presentaba. Dios capacitó a elementos clave para que llevaran a cabo esta labor y aún inventaran, dice allí, y tuvieron la capacidad de enseñar a otros. Desde entonces hasta nuestros días, ya hablando de la iglesia de Jesucristo, esto ha tenido una continuidad, sí, una acción continua, permanente en la iglesia del Señor. Sí, generación va, generación viene, y hemos de recordar, porque lo hemos mencionado más de una ocasión, los que servimos ahora, los que ministramos ahora, no somos permanentes, no estamos todo el tiempo como no lo estuvieron nuestros antecesores. Vamos de paso, sí, estamos un tiempo nada más, servimos una etapa nada más de nuestra vida o toda nuestra vida, pero al fin ya desaparecemos del escenario de esta tierra o de esta vida y vendrán otros
Dios levanta a otros, quiere levantar a otros siempre para que su obra continúe. Pero notemos el versículo 1 del capítulo 36. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, es decir, Bezalel y Aholiab no tenían la exclusividad. No. Ellos eran personas claves, sí, en algún momento, pero notemos cómo desde entonces no se debe, no es correcto, no es conveniente que se monopolice los cargos, las funciones en la iglesia de Jesucristo. Sí, se debe distribuir, repartir, llamar, invitar, convocar, involucrar a otros. Dice, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Y dice, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Es decir, la necesidad se presentó, el tabernáculo tenía que ser levantado, construido, y los elementos allí, Dios los capacitó. Pero estos mismos, por supuesto, se pusieron en las manos del Señor para que el Señor los capacitara. Así que el llamado que se hizo entonces, ahora en la iglesia del Señor, debe seguirse haciendo, debe seguirse convocando, estimulando, invitando a otros para que se involucren. Ahí están muchos talentos dormidos, cubiertos, tapados, sin usarse. Ahí están muchos dones inactivos. Sí, es el tiempo. Y por cierto, es la última etapa. Y este es el último tiempo. Y posiblemente para muchos la última oportunidad de involucrarse y participar en el servicio al Señor. Así que ahí estaba Moisés, ahí estaban los levitas y todo el pueblo para que participaran de la obra del Señor. Y como ya hemos leído, fue Dios el que los dotó de sabiduría e inteligencia. Sí, los levitas sobresalieron desde luego de manera especial. Leemos allí en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículos 31 al 36, donde dice así con respecto a los levitas y su servicio, su participación. Segundo de Crónicas 29, a partir del versículo 31, dice así: y respondiendo Ezequías, el rey en turno, el rey en Judá, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Esa es una de las necesidades primordiales, sí, la consagración, sí, de los elementos, de las personas, de los miembros que van a servir en la obra del Señor. Es necesario la consagración. Es indispensable la consagración. Dice: os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificio y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios, es decir, muchos animalitos que eran sacrificados desde el punto de vista ceremonial. Tenían que tener algunas características especiales. Ahí estaban los toros, los machos cabríos, los becerros, los corderos, los palominos, sí, pero tenían que ser presentados delante del Señor. Y alabanzas, dice, en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero el 34 dice todavía: mas los sacerdotes eran pocos. Sí, llegó un momento que los
ministerio, los que tienen ministerio de oficio hoy en día en la iglesia de Jesucristo escasean. No hay los suficientes en algún lugar, ¿sí? Y hay necesidad de asistir, de apoyar en la obra. Dice, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Ahí al menos se marca esta situación como una excepción, diría, ¿verdad? Allí los sacerdotes, algunos no estaban prevenidos, bueno, entraron en su apoyo en la obra de Dios o para realizar la obra de Dios, los levitas. Bien, es necesario explicar algunos términos para que esto quede lo suficientemente claro, por cuanto son términos en uso en la iglesia del Señor hasta nuestros días. Haré mención primero del ministro. ¿Quién es el ministro en el aspecto religioso, espiritual? Un ministro, un pastor, un anciano, un presbítero, un obispo, se diría hoy en día, según el rango o la posición escalafonaria que pudiera ocupar hoy en día y de acuerdo a la organización de cada denominación cristiana. Pero ahí está el ministro. Cuán valiosa es, cuán importante es la participación de la persona del ministro. Sí, pero mencionamos también por necesidad el ministerio. Cuando hablamos del ministerio, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos referimos al oficio que ha sido asignado, ¿sí?, a cada uno de los ministros. Sí, hay quienes llevan a cabo más de un oficio, de acuerdo también a la capacidad y de acuerdo a los dones recibidos o los talentos, ¿verdad?, de las personas. Pero ahí está, el ministerio se refiere al oficio asignado. Y la palabra ministrar es porque va de acuerdo al tema, llamados para ministrar. ¿Qué es ministrar? Bueno, es el ministerio puesto en acción. Ya cuando se emplea, se usa, está activo el ministerio, entonces a la hora de accionarlo, a la hora de ejercerlo, allí está la ministración. A eso es ministrar. Bueno, pero todavía hay un término más que se aplica en otras áreas, en otras esferas, pero también, ¿por qué no?, dentro del aspecto de la obra de Dios. Y esto es administrar. Administrar. Así que con esto es ministro, ministerio, ministrar y administrar. Cuando se aplica en la obra de Dios, esto tiene que ver con la regulación. ¿Qué quiere decir esto? Con el uso y frecuencia y lugar y tiempo en que se va a realizar el ministerio, en que se ha de ejercer o se estará ejerciendo el ministerio. Es necesario la administración, sí, la regulación del ministerio. Sí, cuán importante están los tiempos. Por ejemplo, se está ejerciendo el ministerio, se está ministrando pues a la hora del servicio, a la hora del culto, por supuesto, se está administrando cuando se está orando por algún enfermo, se está haciendo oración por esta persona que está en necesidad, por mencionar algún ejemplo. Bien, ¿qué hacían los ministros? En Israel, en parte ya lo estamos mencionando, pero vamos a ver otra escritura importante ahora, y está en el libro de Éxodo, ¿sí? En el libro de Éxodo, vámonos a este libro, Éxodo, capítulo 28, versículo
43. Para que notemos, estoy seleccionando algunos versículos clave, pero abunda la palabra de Dios en cuanto a casos o ejemplos se refiere. Así que Éxodo 28, versículo 43 dice así: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo, es decir, las vestiduras. A propósito, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir. Notemos, este es uno de los significados de la palabra ministrar, servir. Y eso en esencia somos, servidores. Quien tenga o haya tenido o alguna otra pretensión de reconocimiento, de fama, de éxito, de encumbrar, de sobresalir, no va. Dice aquí, se acerquen al altar para servir en el santuario. Todos estamos en calidad de servidores. Y disculpe si enfatizo, ¿verdad?, alguna cosa aquí, pero es importante. No es para agenciar personalidad. No, para nada. Dice, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia. Está hablándole directamente en su momento a Aarón y a sus hijos. Allí es lo que encontramos en la palabra del Señor. Bien, entonces, ¿queda claro? Ministrar, por cierto, del verbo sharat, quiere decir ayudar, conducir, servir, dirigir, presidir. Al menos 5 significados por allí: ayudar, conducir, servir, dirigir, presidir. Bien, ahí está explicado estos términos. Y bueno, ya vemos aquí qué es lo que hacían Aarón y sus hijos: servir en el santuario. Presentaban las ofrendas de esos animales a Dios, quemaban incienso. Eso también era de las labores encargadas a ellos de manera especial. Bien, pero ¿cómo lo tenían que hacer? ¿Cómo lo hacían? Bien, ¿o qué decían? Sí, allí en Deuteronomio, ya estamos en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. Dice allí, todavía haciendo referencia a la tribu de Leví, decíamos apenas hace unos días que todo sacerdote tenía que ser levita, pero no todo levita podía ser sacerdote, pero sí estaba todo levita involucrado directamente dentro del servicio, del culto, dentro de la administración al Señor en adoración, en alabanza. Dice el versículo citado, 10:8 de Deuteronomio: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle. Otra vez se menciona esto, sí, a propósito, y qué bueno que se mencione de nuevo: para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Sí, para hacer bendición a otros. Eso es lo importante, lo sobresaliente, para servir a Dios y ser bendición a otros. Sí, todavía un poco más adelante, en el capítulo 18 de este mismo libro de Deuteronomio, sí, aquí tenemos capítulo 18, el versículo 7, dice allí la palabra: ministraban en nombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos, los levitas que estuviesen allí delante de Jehová. Así que ministraban
en nombre de Jehová, en nombre de Dios, en nombre del Señor Jesucristo, diríamos hoy, ¿sí? Así estaba señalado, así estaba escrito, para que no lo estuvieran haciendo en su propio nombre, ¿verdad? Y querer dejar allí impresión, huella de su personalidad o carácter o de su temperamento. No. Lo hacían en nombre de Dios, en nombre del Señor. Bien, venido a ver, y con todo esto, poniendo como trasfondo y como ejemplo el pueblo de Israel en el pasado y la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. ¿Por qué? Porque conforme fue creciendo desde el primer siglo, por ahí en el año 33, 34, que haya iniciado, nacido, surgido o establecidose la iglesia de Jesucristo allá en Jerusalén, encontramos, ¿verdad?, que ya era necesario la ocupación de más elementos. Ahí estaban los discípulos del Señor, por supuesto, pero ya a la altura del capítulo 6 del libro de los Hechos surge la necesidad que fueran nombrados los llamados así diáconos, o reconocidos por algunos como diáconos, para servir a las mesas. Era su labor principal, ¿sí? Con la mejor disposición y actitud que ellos pudieron haberlo hecho o lo hicieron para la gloria de Dios. Así que fueron elegidos 7. Conforme la iglesia fue avanzando, es de suponer que fue incrementándose el número de los creyentes, ¿sí? Se fue aumentando, fue creciendo la organización de la iglesia para suplir las necesidades que iban surgiendo. Por supuesto, esto fue así. Así que Dios nos ha llamado a todos, nos llama a todos a ministrar. Dentro de los que ministran están, por supuesto, ya mencioné, los pastores, los ministros de oficio, podría mencionar apóstoles, están los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, en fin, dentro de los que están con cargo de oficial. Es decir, son dones dados directamente por el Señor a la iglesia. Ya he explicado en otro momento que lo que cita ahí Pablo, primera carta de los Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 7 en adelante hasta el versículo 10, ahí están los dones del Espíritu Santo. Estos son dones dados a los creyentes de manera individual o personal en la iglesia. Pero los dones de oficio de Efesios 4, 12, ¿sí? Son dones, incluido la persona, por supuesto, son dones dados a la iglesia del Señor. Bien, están los diáconos, sí, su valiosa participación en la obra. Sí, alguien todavía quizá no tenga definido, bueno, ¿y qué van a hacer? Se van a nombrar diáconos. Hay diáconos en la iglesia, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué les corresponde hacer? Bueno, el diácono, que es un siervo de Dios, para realizar funciones, alguien dice que de manera especial funciones administrativas o financieras. Pueden ejercer algunas otras funciones, desde luego por delegación, como es la visitación, la administración a los enfermos, etcétera, o asistir a personas que se acercan al altar, ¿verdad?, para ministrarles allí, y alguna otra función o cargo de los diáconos. Sí, ya no se diga si van creciendo, van madurando, van tomando experiencia, en algún momento se estarán haciendo cargos de alguna célula o de alguna misión en la iglesia del Señor. Hay creyentes, sí, hay creyentes con el don de dirigir el culto. Y se señala fundamentalmente, de manera indispensable, que quien se vaya a poner o a quienes se vayan a poner a dirigir el culto, ¿sí?, al frente para entonar los cantos, los himnos, los coros, ¿sí?, sean personas necesariamente entonadas. Sí,
Esto no lo menciono como hay una virtud, una cualidad sobresaliente en mucho, no, sino porque se requiere. No se sienta mal quien no sea entonado, no cante dentro del tono que corresponda. No, quienes estén en esa condición, bien pueden cubrir o funcionar en otras áreas, en otros cargos, en otros aspectos en la obra de Dios, en otros lugares. Bien, no hay duda. Otros para ministrar con la música. Sí, habría algo suficiente que mencionar o que decir con respecto a esto. Sí, pero ya sea en cuanto a música grabada o música en vivo, ahí que la batería, que el bajo, que la guitarra, que el teclado o algún otro instrumento, el volumen de esto, música grabada o instrumentos, nunca debe rebasar el volumen de la voz, nunca. ¿Por qué? Porque la congregación se despistaría, se va a desorientar si no alcanza a escuchar nítidamente con claridad la letra, sí, la letra de los cantos, de los coros. Si la música opaca en volumen al que está dirigiendo el canto. Así que es una sugerencia, o más que sugerencia, una recomendación oportuna, conveniente y edificante con la ayuda del Señor. Hay quienes son llamados a la enseñanza, sí, ya sea que estén en el ministerio de la enseñanza o el don de la enseñanza, sí, cuán importante también es cubrir estos aspectos, estos ministerios dentro de la escuela dominical o en alguna otra área, sí, pero están los ministerios de intercesión. Sí, las reuniones de oración, cuán importantes son la vida. Sí, viene siendo la vida de la iglesia. El ministerio de intercesión, de oración, es el corazón allí, ¿verdad? Para que la iglesia se mantenga viva. Y hay ministerio de compasión destinados a ir a predicarle a los reos en los presidios, en algunos otros lugares, en los asilos, en los orfanatos, en los hospitales. Hay labor extensa, sí, y quienes pueden hacerlo ahora, adelante, que Dios use sus vidas, como se requiere allí una cualidad entre otras, perseverancia, ser tenaces con esos ministerios de compasión, de predicación a estas áreas o a estos lugares. Sí, hay que estar cuando menos una vez por semana, allí, persistentemente, no fallar. Sí, cuán importante es, sí, llevar a cabo estos ministerios. La visitación por delegación, sí. El evangelismo, pues es por comisión, desde luego, pero hay otras funciones, la limpieza, la conservación de las áreas donde está la reunión, sea un salón o sea el templo, el inmueble, requiere la participación de elementos allí para su conservación, desde luego, sí. Y cuán útiles son esas manos y esos corazones, ¿verdad? A veces pasan desapercibidos estos miembros que llevan a cabo esa labor, pero qué labor tan especial y tan maravillosa llevan a cabo también. Bien, contestamos a otra pregunta. ¿Cómo se debe ministrar? ¿Cómo se debe ministrar? Desde luego, con buena disposición. Sí, con buena disposición. Con un sincero deseo de ser útiles. Eso es, de ser útiles. Sí, recordemos que los buenos servidores de Dios, el Señor ha prometido que donde está Él o esté Él,
ahí estarán sus servidores, dijo el Señor. ¿Sí? Bien, ¿de qué otra manera? Debe hacerse, hay versículos que ya no vamos a leer, por supuesto, pero los doy de todos modos para que los puedan encontrar o buscar en otro momento. Debe hacerse conforme a la medida de la fe. Eso dice exactamente Romanos 12:3. ¿Cómo se debe ministrar? Entre otras cosas, debe hacerse conforme a la medida de la fe. No todos tenemos la misma medida de fe. Sí, quien dijera, pero esa es la realidad. Y quien tiene suficiente fe o mucha fe, pues tampoco, ¿verdad? Que Dios lo ayude para que no la ande presumiendo por allí. Sí, y a los que tenemos poquita fe, pues que el Señor nos ayude también, ¿verdad? Para ponerla, aplicarla donde debemos hacerlo, porque podemos tener muy poca fe, pero desde luego contamos con un Dios muy, pero muy grande. Bien, ¿qué más? ¿Cómo debemos ministrar? Con el don o dones que hemos recibido. Son habilidades, son sobrenaturales. Hay dones naturales, dones adquiridos y dones espirituales, desde luego. Pero ahí estoy. Primera de Pedro 4:10 se habla de esto. Primera de Pedro 4:10, sí, de acuerdo al don que hayamos recibido, pues lo vamos a usar, lo vamos a emplear, lo vamos a ejercer, sí. No lo vamos a guardar o esconder. No, esto no debe hacerse jamás. Bien, conforme al poder que Dios da, también esto es importante y tiene base bíblica. Es el versículo 11, igual, Primera de Pedro, capítulo 4. El versículo 11, eso es lo que dice, conforme al poder que Dios da. ¿Cómo vamos a ministrar? De acuerdo a la gracia de Dios. Sí, Pablo escribiendo la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, allí hace alusión a eso, a la gracia de Dios concedida. Sí, porque no somos nosotros, y ya lo mencioné. ¿Qué haríamos si la gracia de Dios, mismo Pablo lo menciona ahí, que he trabajado más y mucho más que estos, pero no he sido yo, dice Pablo allí, sino la gracia de Dios que ha sido para conmigo. Él estaba consciente de eso y así es como debemos administrar, ministrar a otros con la ayuda del Señor. En conclusión, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene una diversidad de funciones, muchas funciones, diversas funciones, multifacéticas funciones. Ese es un hecho. Pero gracias al Señor, Dios ha dado las habilidades, las capacidades, los talentos, los dones, ¿sí? Para que se suplan esas necesidades, ¿sí? Dios cuenta contigo. Sí, Dios cuenta contigo. Es necesario, ¿verdad?, que concientizarnos todos de esta verdad. Potencialmente, cada cristiano, cada creyente que se convierte al Señor, que pasa a ser miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor aquí en la tierra, potencialmente, ¿sí?, ya es un instrumento en las manos del Señor. Ya es un candidato para servicio al Señor. Así que, ¿qué hace falta? ¿Qué estará haciendo falta en algunos casos? ¿Sí? Si no te has involucrado, pues involúcrate. Si no estás ocupado en alguna área, en algún aspecto, en algún ministerio, en la obra de Dios, pues ocúpate. Participa. Sí, no te mantengas al margen. Dios quiere usar tu vida. Tú puedes ser de bendición y de grande edificación para otros. Espero con la ayuda del Señor que esta palabra sea útil. De hecho, es útil, pero sea provechosa en cada corazón y que estimule de manera especial de acuerdo al tema expuesto, de acuerdo al tema trazado hoy, estimule más de una voluntad
para que se alisten en la obra del Señor. Hay necesidad. Dios está llamando obreros a su viña. Sí, así que Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios use cada vida, cada corazón que a Él se disponga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios.